Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de charlas organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a la Unidad de Graduados, a la Secretaría de Posgrado y al Observatorio del Consumidor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que bueno, estamos generando esta conferencia de hoy, que bueno, fue un sistema creado especialmente mediante la modalidad Zoom a raíz de esta pandemia que tenemos hoy en día. En el día de hoy vamos a tener al doctor Adrián Marcelo Ganino, quien resulta ser director en Comercio y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín, y nos va a hablar sobre el derecho de los consumidores en tiempos de pandemia. Una vez finalizada la exposición del doctor Ganino, uno de nuestros exalumnos de la Cátedra de Derecho al Consumidor de esta universidad, el futuro abogado Alan Taruel, va a ser el encargado de ordenar las preguntas que vayan surgiendo en virtud de la exposición. Además, Alan también concluyó el año pasado un proyecto de extensión que tenemos acá en la Universidad Nacional, que es Aprendiendo a ser consumidores, junto al doctor Fernando Mumare, la doctora María Mumare y al doctor Federico Martínez Borday. Así que, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la facultad, bueno, al doctor Mumare por hacer extensiva la invitación hacia mi persona, y la verdad una alegría poder compartir con ustedes y del otro lado esta charla, ¿no? que nos convoca, que es el derecho de los consumidores en tiempo de pandemia. Y bueno, como bien explicó Leonardo acá en la presentación, yo soy el director actualmente de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, desde el año 2012 que vengo desarrollando mis funciones, y también pudimos lograr en todo este tiempo avances en materia del derecho de los consumidores a nivel local, reacomodando todo un sistema de procedimientos que no teníamos desde que nos hicimos cargo en la Oficina de Defensa del Consumidor, y con la idea de poder compartirles hoy de alguna manera de qué se trata, ¿no? Este derecho del consumidor, y en tema administrativo cómo lo vamos a encarar, y contarles un poquitito cómo hoy nos afecta en el procedimiento esta situación de aislamiento, ¿no? No sé si ahí, Leo, me parece que se volvió a deshabilitar el... Ah, ahí está, listo. Perdón, quería ver si ahí se ve, ¿no? Nuevamente. Ahí está, perfecto. Bueno, como introducción a la temática de hoy, me parecía importante tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió a partir del aislamiento decretado por el gobierno nacional a través de decretos y una ley, que es la ley 27.541, en la cual el gobierno nacional dispuso la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, ¿no? De alguna manera es como una introducción a todo lo que nos fue pasando luego, después de la declaración de la pandemia por la OMS, y obviamente después los decretos que se fueron sucediendo. ¿Qué es lo que cambió a partir de estas normativas? Varias cosas cambiaron para nosotros como usuarios y consumidores que venimos, por lo menos los que vienen ejerciendo la función administrativa, y para todos los usuarios y consumidores en general, ¿no? Nos cambió la vida en un montón de aspectos. Nos cambió a tal punto que hoy estamos a través de la distancia llevando clases, teletrabajo, un montón de cuestiones que nos fueron afectando en nuestra vida diaria como usuarios y consumidores. Pero bueno, como hecho puntual, yo quería conceptualizar algunas cuestiones, ¿no? Tenemos la Ley Nacional de Solidaridad, que es la 27.541, que en el artículo 41 dice que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, social. Esta normativa nos habla de la sostenibilidad de la deuda pública, del sistema energético, derechos de exportación, crédito SUBA, emergencia sanitaria. ¿No? Anoté algunas cuestiones como para recordar de qué trataba esta normativa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasó en marzo de este año? Aparece
el COVID-19, ¿no? Esta situación que nos afecta y atraviesa todo el sistema de salud, económico, financiero, judicial, administrativo, y anoté algunas cuestiones puntuales de qué es lo que fue cambiando, ¿no? A través del DNU 260, del 12 de marzo de este año, dice que se amplió la emergencia pública, que ya veníamos con una situación, ¿no? que establecía la ley que habíamos comentado anteriormente, y ahora a través de este DNU 260 lo que hace es por el plazo de un año declarar que esta situación de pandemia, ¿no? Definida por la OMS, en el cual a partir del 19 de marzo queda constituida a nivel global esta pandemia, y después nuestro gobierno nacional fue, a través de diferentes decretos como el 260 y el 297 que vamos a ver ahora, tomando algunas medidas con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, después del decreto 260, donde reconoce esta enfermedad como una pandemia y se van tomando medidas a nivel mundial, nuestro Ejecutivo Nacional emite el decreto 297 a través de un DNU, en el cual establece el famoso aislamiento social preventivo obligatorio que sigue vigente hasta la actualidad a través de las distintas prórrogas que se fueron dando, ¿no? ¿A quién apunta o qué trata el 297? Es precisamente en esto, ¿no? De que todos los habitantes que se encuentren en Argentina y aquellos que transiten en ese momento quedan en aislamiento preventivo social, y que los únicos elementos que van a poder, las únicas libertades de alguna forma que van a poder realizar son aquellos desplazamientos mínimos indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, alimentos y demás, ¿no? Todas estas cuestiones, la idea es conceptualizarlas para ver cómo nos va afectando en nuestras relaciones cotidianas como usuarios y consumidores, ¿no? Sigue. Y a partir de este aislamiento social preventivo obligatorio, es donde la idea es exponerle qué es lo que se fue modificando. Y lo que se fue modificando precisamente son los comportamientos nuestros como usuarios y consumidores al momento de contratar, al momento de trabajar. Las pymes, los comerciantes también tuvieron que adaptarse y modificar su forma de comercializar y producir. Y al mismo tiempo el Estado, acá lo vemos hoy en la actualidad, empieza a tomar un rol más importante, más de intervención y regularización de algunas cuestiones, y entre ellas a través de DNU y resoluciones de diferentes ministerios, que las vamos a ver ahora, ¿no? Yo anoté algunas como para hacer memoria de todo esto. Por ejemplo, tenemos el dictado del DNU 311, que es importante, que es la abstención de cortes de servicios en caso de mora y falta de pago. ¿En qué servicios? En todos los servicios que el artículo 1 nos define, ¿no? En temas de energía, de gas, de agua corriente, de telefonía fija y móvil, de internet, de TV por cable. Entonces ahí vemos el Estado tomando un rol más de intervención y pactando cuáles son las reglas de juegos que por lo menos las empresas van a tener que acatar a partir de los DNU anteriores y obviamente de la instancia esta se me fue la palabra, de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Entonces, hoy todas estas empresas de servicios públicos y privadas, en los casos detallados a través de la reglamentación de este decreto 311, porque también el decreto 311 después tiene una reglamentación para casos particulares en el cual las empresas no pueden cortar los servicios, vemos al Estado interviniendo en las relaciones de consumo, ¿no? Y pactando y cubriendo o tutelando los derechos de los usuarios y consumidores de estos servicios que hoy vemos acá. Otra resolución importante en materia de precios, en este caso, la resolución 100, que después se fue prorrogando en el tiempo y hoy sigue vigente, en el 23 de 2020, a través de la Secretaría de Comercio Interior, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, dicta esta resolución con el objeto de que mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, los supermercados, autoservicios, mayoristas, minoristas, almacenes de barrio, almacenes de origen oriental,
y demás se deben abstener de trasladar aumentos a los precios de ciertos productos. Hay un listado de productos, de más de 2.000 productos, en el cual no pueden trasladar el precio y tienen que mantener los valores a la fecha del 6 de marzo de este año. Esto viene de medidas anteriores que se fueron tomando en el año 2016, acá lo podemos ver, que es a través de la disposición 55 del 2016, en el cual el gobierno nacional de ese entonces, también para trabajar en la materia de precios cuidados y los programas nacionales en materia de precios, había dispuesto que todos los supermercados, autoservicios, todos los que intervengan en la cadena de producción de alimentos, deban mes a mes informar cuáles son los valores y los costos de producción para los que intervienen en la cadena de producción y para esos productos finales. Entonces, en base a esa disposición del 55 del año 2016 de la Secretaría de Comercio en ese entonces, utiliza el Gobierno Nacional ese informe mensual para establecer este sistema de precios máximos en el cual todos los supermercados, autoservicios, almacenes deben respetar y cumplir, bajo apercibimiento de obviamente aplicar sanciones, clausuras que hemos visto en comunicaciones recientes que surgieron tanto del Ministerio como en publicaciones mediáticas, ¿no? de la situación, y todo eso en el marco de la Ley de Abastecimientos, que es la Ley 2680, que después, a través del decreto 351, se delegó también el control a los municipios de estas resoluciones y de la posibilidad de controlar a través de la Ley de Abastecimiento, aplicando clausuras preventivas si es que amerita la situación, ¿no? Pero volvemos a observar o a puntualizar el rol importante del Estado en materia de protección de los derechos de los usuarios y consumidores en esta situación particular, ¿no? ¿Qué más? Tenemos otra resolución 194, Ministerio de Turismo, atención virtual y posibilidad de cierre temporario para agencia de viaje, tema importante hoy, el tema del turismo, y qué pasa y qué nos va a pasar a nosotros, los usuarios y consumidores que hayamos adquirido pasajes y las empresas no nos quieran reconocer o no nos quieran devolver o no quieran realizar ofertas o propuestas con respecto a esta situación que es de fuerza mayor y que ellos también la están contemplando y demás. Bueno, el Ministerio de Turismo y Deporte tomó algunas medidas con respecto a esto. Esta es una medida, pero creo que la más importante fue esta, la 131, en el cual establecía que los agentes de viaje y los establecimientos hoteleros de la República Argentina deberían devolver a los turistas y usuarios toda suma de dinero que hubiese percibido en concepto de reserva por alojamiento, hacer uso fluctuado durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de presente medida y el 31 de marzo del corriente año en curso. Y obviamente estamos esperando alguna otra normativa que contemple qué pasa después del 31 de marzo, que por lo que tengo entendido también se está trabajando en el tema. Acá vemos todas las medidas que fue tomando el Gobierno Nacional en materia de turismo, en materia de precios, hay en materia financiera también a través de comunicaciones del BSRA, el tema de intereses por mora, el tema de refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito por entidades financieras bancarizadas. También hemos visto en materia de salud, medidas que se fueron tomando. Bueno, esas son todas medidas puntuales que el Gobierno Nacional fue tomando, y obviamente que nos termina afectando a nosotros como usuarios y consumidores finales. Bueno, dicho esto, y poniendo en ese contexto, vemos cómo nuestra realidad como usuarios y consumidores fueron modificándose, ¿no? Un Estado más proactivo en la defensa y tutela de los derechos de los usuarios y consumidores. Podemos estar no de acuerdo en algunas resoluciones o en el lugar donde depende de donde nos paremos, pero siempre con el objetivo y en los fundamentos de cada resolución de tutelar al más vulnerable. ¿Por qué? Porque el derecho al consumo precisamente nació con ese objetivo, nació con esa premisa, ¿no? Artículo 42 de la Constitución Nacional, artículo 38 de la Constitución Provincial, la Ley 24240, después los artículos de la reforma, donde hay un capítulo especial que habla de los contratos y las relaciones de consumo. ¿Por qué precisamente el Estado pone énfasis en la protección de este derecho? Pone énfasis precisamente porque es una relación desigual. Nosotros no podemos analizar
el derecho del consumo y las relaciones de consumo bajo los principios legales del derecho comercial o del derecho civil o del derecho administrativo o mismo el derecho penal, porque el derecho del consumo, la verdad, es un sistema autónomo propio a esta altura que de alguna manera recepta de cada materia algunos conceptos, ¿no? Podemos ver en materia penal, por ejemplo, cuando la Ley de Defensa del Consumidor y el Código de Procedimiento Provincial de Defensa del Consumidor nos habla de sumario, de autoimputación. De alguna manera las oficinas de defensa del consumidor actuamos como fiscales porque investigamos, trabajamos en pos de descubrir de alguna manera cuál es la verdad detrás de la denuncia que hace un usuario y consumidor en materia de falta de información, en materia de seguridad. Podemos ver principios propios del derecho al consumo que de alguna manera están relacionados con el derecho laboral. El principio, por ejemplo, pro consumidor, artículo 3 de la ley 24240, que también lo recepta la ley provincial 13.133, que en caso de duda, en cualquier tipo de interpretación o cuestiones normativas, siempre se tiene que estar en la interpretación más favorable del usuario y del consumidor. Vemos principios que aplican en materia civil y comercial también. La verdad que tenemos un derecho que es amplio y que utiliza de cada materia alguna figura, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a hacer el derecho del consumidor? Es proteger precisamente en la relación de consumo a la parte más vulnerable de esa relación, que es el usuario y consumidor final, o el que esté expuesto a esa relación, lo define la misma normativa nacional de derecho del consumidor. Y hay que salir, para analizar el derecho del consumo, hay que salir de principios que nosotros hemos estudiado en el derecho, o en nuestra carrera, o en los que estamos ejerciendo la profesión. Que nosotros partimos de la base de la autonomía de la voluntad, partimos de la base de que los contratos al momento de firmarlos, las partes se pueden llegar a poner de acuerdo, a través de un contrato de locación, por ejemplo, la buena fe contractual, en materia de responsabilidad también, partimos o pensamos desde la responsabilidad civil, situaciones que en el derecho de consumo no suceden, porque el derecho civil de alguna manera lo que plantea es un estado de igualdad entre las partes, y que lo que pactan es ley para ellos, y el derecho de consumo nace de otra premisa, ¿no? Nace de una premisa en la cual hay un débil jurídico, y por otro lado hay una empresa o una persona que ejerce el comercio, que ejerce actos de comercio, que está por encima y que está más profesionalizada y que tiene más información con ese consumidor y usuario que adquiere ese producto, ¿no? Y ahí vemos la definición de artículo 1, que es un consumidor, artículo 2, que es un proveedor, y que en la cadena de responsabilidad todos serán solidariamente responsables, artículo 40, artículo 13 de la ley 2440. Entonces vemos un sistema con principios propios, con factores de atribución objetivos. Nosotros teníamos en el derecho civil, cuando analizábamos la responsabilidad en materia de daños que iban a responder, entonces teníamos el análisis de factores de atribución objetivo-subjetivo, hacíamos el nexo causal, hacíamos todo el desarrollo que hacemos para plantear una demanda civil y comercial de daños y perjuicios, por ejemplo, en provincia. Bueno, para aplicar el derecho de consumo es otra la lógica. No vamos a tener la lógica del derecho civil, sino que la que va a primar es una lógica en la cual, reitero, vamos a tener un débil jurídico que tiene un montón de beneficios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, como es el principio pro consumidor, como es la carga dinámica de la prueba, artículo 53 del Código de la Ley de Defensa del Consumidor, el deber de la información, que siempre la carga la va a tener la empresa, el consumidor no va a tener que probar que él no estuvo informado, sino con el simple hecho de decir que no me informaron como debía ser en forma clara, cierta y detallada, pone a la otra parte, que es de la relación de consumo, que es la parte fuerte, que es ese comerciante, que es ese proveedor de bienes y servicios, con esa carga de demostrar que él informó y cumplió con la normativa consumeril, con los principios de tutela y protección que nos habla la ley. Entonces, dicho esto de alguna manera a modo introductorio, con las normativas
que se fueron dando con la ley nacional, con los DNU, cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho comercial, que no van a tener la misma implicancia en el derecho del consumo, porque precisamente lo que tutela el derecho del consumo es a la parte más débil en la relación contractual o no, porque si la relación de consumo puede traslucirse o puede ser a través de un acto, de un contrato, o en la misma relación que es tan amplia, puede darse antes y durante la relación que se pueda llevar hacia el acto jurídico definitivo, que puede ser ese contrato o ese negocio que se pueda llevar adelante. Dicho todo esto, yo me quería enfocar en algunas cuestiones puntuales que nos están pasando nosotros como autoridad de aplicación en la Ley de Defensa del Consumidor y previamente la veníamos charlando con Leonardo. Como les contaba, yo soy autoridad de aplicación a nivel local de la Ley 24240 y del Código de Procedimiento Provincial, que es la Ley Provincial 13.133. ¿Y cómo nos afectó a nosotros en el procedimiento o en la aplicación normativa este aislamiento que hoy vivimos? Tenemos una problemática que creo que va a generar el replanteo de varios institutos y procedimientos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy es lo que nos invita a charlar y comentarles un poquitito. También, obviamente, esta situación de aislamiento va a llevar a reformar un montón de otros principios de otras materias del derecho, pero en lo particular, ¿con qué nos encontramos nosotros al momento de aplicar la normativa? ¿Y qué nos responden las empresas al momento de tratar de llevar adelante audiencias conciliatorias o mismo traslados de reclamos a las empresas? Y de alguna manera esto es el X de la cuestión. Como les decía, hoy nosotros estamos acá conectados a través de esta videoconferencia, las clases las llevamos adelante de la misma forma, a mí me toca también dar clases en otra universidad, con esta misma modalidad, por lo cual podemos decir que este aislamiento genera y va a generar a futuro un montón de modificaciones en la manera de contratar, en la manera de generar el trabajo, de producir, y que el derecho de alguna manera tiene que empezar a receptar a través de modificaciones legislativas importantes en el procedimiento y también en las leyes de fondo, ¿no? De alguna manera, ¿qué tuvimos a nivel provincial? A nivel provincial, el gobernador, en materia de procedimientos administrativos, emitió un decreto que es el 167 en el mes de marzo, el 25 de marzo de este año, donde dispuso la suspensión de todos los plazos y procedimientos administrativos a los cuales muchos intendentes, y yo diría las mayorías, adhirió, y por eso hay muchos municipios que hoy tampoco están funcionando administrativamente con todas las facultades que deberían funcionar, no estando este aislamiento, ¿no? Y la Corte también, en materia de justicia, dispuso varias resoluciones, entre ellas la 480 que yo anoté acá, en la cual puntualmente lo quería leer, decía que a partir del 29 de abril del corriente, en los foros civiles y comerciales, de familia, contencioso administrativo, yo marqué civil y comercial y contencioso administrativo porque son los que de alguna manera mayormente llevamos adelante administrativamente y en el ejercicio de la profesión, para que sean reanudados los plazos para dictar toda clase de resoluciones, sentencias y sus notificaciones electrónicas, ¿no? Bueno, ya vemos la aparición del correo electrónico y todas las modificaciones que se fueron dando tanto en la administración como en la justicia. Particularmente yo anoté el artículo 7, donde dice que los organismos judiciales podrán autorizar la producción de pruebas de peritos en todo o en parte, reconocimiento judicial, informe documental, según la sana discreción, cuando los medios tecnológicos disponibles lo permitan, y no implique afluencia o traslado de personas en sede del organismo o dependencia judicial, resguardando obviamente este aislamiento. Y después dice que el mencionado artículo también prohíbe realizar algunos casos de manera virtual y da algunos parámetros de qué estaría prohibido, ¿no? Declaración de testigos, absolución de posesiones, audiencia de vista de casos en procesos laborales de familia, audiencias con niños, niñas y adolescentes. Y después, no obstante, hay que tener en cuenta que las unidades procesales son de carácter relativo, de modo que si las partes prestan el consentimiento previamente, como está sucediendo en algunos casos laborales y demás, si prestan consentimientos, obviamente se podrían realizar perfectamente y no plantear ninguna nulidad posterior del tema. Pero todo esto no está previsto en las normativas actuales, digo, tanto en procesos administrativos
y como los procesos judiciales más allá del correo electrónico, de la notificación electrónica, todo esto, como estamos viendo, de alguna manera lo están escribiendo tanto los jueces y la corte a través de acordadas y resoluciones que van dictando, y la misma administración a través de resoluciones y decretos que van regularizando y de alguna manera van regulando estas cosas. No hay un marco normativo que hoy contemple estas cuestiones, y en lo puntual, en el procedimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, yo acá les quería trasladar estos artículos, ¿no? Bueno, cómo vemos y cómo hay que plantear a futuro algunas cuestiones que nos muestra esta pandemia que debemos empezar a pensar y plantear a futuro, ¿no? ¿Cuáles son las reformas que tenemos que plantear de alguna manera? ¿Qué dice la Ley Provincial 13.133? Ya vamos directamente al tema del procedimiento que nosotros aplicamos en sede administrativa. En el título séptimo, acceso a la justicia, capítulo 1, procedimiento sumario, esto es en materia judicial. El artículo 24 lo que habla es que en oportunidad de la audiencia de prueba, que se celebra en los términos del artículo 496, inciso tercero del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el juez instará con carácter previo a una conciliación entre partes. Bueno, esta es la instancia judicial, que más o menos todos la sabemos, los que ejercemos la profesión, la audiencia conciliatoria, con ánimos de que en vez de que el proceso siga, poder llegar a un acuerdo, el juez cita y demás. Cita las para una audiencia conciliatoria. Ese es el proceso judicial y que todos más o menos conocemos. En sede administrativa, ¿qué es lo que habla el Código de Procedimiento? Lo vamos a ver acá, en formas de aplicación, y lo vemos en estos artículos, que es lo que me quiero centralizar hoy, que es en la instancia administrativa. Las actuaciones correspondientes a la Ley de Defensa del Consumidor y a la ley misma de procedimiento, las autoridades podrán realizarse, las denuncias podrán realizarse a través del consumidor usuario o mismo de oficio. O sea que la administración, en el caso nuestro, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se puede iniciar por denuncia del usuario consumidor de manera personal, ingresando a la oficina, o hoy a través de una denuncia a través del sistema web, que también se puede hacer, o por instancia de oficio de la misma autoridad de aplicación, a través de cuerpos de inspectores, por ejemplo. Nosotros en San Martín, para llevar adelante el control de precios, resolución 100 que le había mencionado anteriormente, con el fin de controlar los precios máximos definidos en esta resolución, lo que hacemos son acciones de oficio, a través de un cuerpo de inspectores que tenemos en la oficina. Y también lo podemos iniciar ese mismo control a través de la denuncia. Nosotros tenemos un canal abierto de denuncia a todos los usuarios y consumidores de San Martín, que pueden a través de un WhatsApp, de la red social que tenemos abierta a través de Facebook, de la oficina, o a través de los mails institucionales, poder hacer esa denuncia y disparar el control de oficio también en materia de precios y en materia de control de la ley misma de defensa del consumidor. ¿Qué nos habla el artículo 46? Dice que recepcionar la denuncia, nosotros como autoridad de aplicación recibimos la denuncia, en este caso la denuncia es realizada por el usuario y el consumidor por una situación X que nos pueden plantear en esa denuncia, dice que se abrirá la instancia conciliatoria, a cuyos fines se designará audiencia, y agrega que la notificación de la misma será por escrito. Pequeño problema que nosotros hoy como autoridad de aplicación tenemos y que llevamos adelante el proceso de la instancia conciliatoria. Recibimos la denuncia, como nos está pasando a la mayoría de las autoridades de aplicaciones en toda la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un impedimento o una situación para llevar adelante la instancia conciliatoria en la cual se designa una audiencia. Y encima la misma tiene que ser notificada por escrito. Esto es lo que dice la ley. Sin embargo, obviamente a través de resoluciones, como le estaban comentando, ayer salió una y hace poquito salió otra a nivel nacional, pero en el sistema COPREC, en el cual las audiencias se podían hacer de modo remoto a través de medios virtuales, y ayer salió una nueva normativa de resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en el cual también van a tener prioridad aquellos usuarios consumidores hipervulnerables, como en el caso de los jubilados, gente que tenga problemas de salud y demás. O sea, un concepto que vuelve a redefinir de alguna manera la vulnerabilidad de cada uno de nosotros como usuarios consumidores en medio del mercado en el cual estamos insertados, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una situación
a definir normativamente, porque la ley dice una cosa, y obviamente la realidad que estamos viviendo nos impide realizar a través de, nuevamente insisto, el aislamiento, la posibilidad de acercarnos a través de una audiencia y tratar de solucionar el problema del consumidor con la empresa. Por lo cual no podemos realizar las audiencias conciliatorias, tal cual lo dice la ley, y tampoco los podíamos notificar personalmente, porque hoy la mitad de las autoridades de aplicaciones no estamos funcionando con el personal idóneo para llevar adelante nuestra tarea, por lo cual la notificación por escrito también se hace difícil, ¿no? en esta instancia. ¿Y qué quería...? Y acá, perdón. ¿Qué quería plantear con esto? La importancia de empezar a pensar el derecho del consumo e introduciéndole todas las modificaciones que tenemos que pensar para ayornar la normativa y no ir siempre detrás de los sucesos. ¿Por qué? Porque en materia de consumo las audiencias, por lo menos conciliatorias, son de gran importancia para llevar adelante el proceso. Y acá tenemos un caso, yo les puse en esta filmina un fallo en los autos caratulados Banco Hipotecario con Municipalidad de San Martín, el número de expediente, lo pueden buscar después por la MEB, en el cual establece juzgado número 1, contencioso administrativo número 1 de San Martín, que es la alzada que tenemos como bueno, por lo menos por ley en materia de consumo, donde el juez entiende la importancia de llevar adelante audiencias conciliatorias. Yo quería leer este extracto de este considerando, porque nos da la pauta de cuán importantes son las audiencias conciliatorias y cómo tendríamos que llevarlas adelante de alguna manera a través de reformas futuras en el procedimiento nuestro y en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, contemplando la posibilidad de introducir medios electrónicos para poder llevar adelante. Hoy en día, la mayoría de las oficinas de defensa del consumidor no podemos realizar audiencias conciliatorias, más allá de que obviamente podamos invitar a las partes a poder hacerlas, pero normativamente no está contemplado. Entonces, quiero leer este considerando. Dice, el juez dice que crea oportuno destacar que la audiencia conciliatoria prevista en el artículo 47 de la ley 13133 reviste una importancia fundamental en el marco de procedimiento previsto en la norma citada, cuyo objetivo es tutelar los derechos de los usuarios y consumidores. En los fundamentos de la 13.133 se reconoce expresamente la necesidad de establecer mecanismos adecuados para la aplicación de las normas prescriptivas de tales derechos. Ocurre que el mero reconocimiento de los derechos de los consumidores e incluso de soluciones sustanciales del derecho de fondo serían de por sí inoperantes si no vienen acompañados por la incorporación legal de mecanismos instrumentales de implementación que aseguren la aplicación concreta de las normas de protección. Este artículo lo podemos aplicar a nuestra realidad que estamos viviendo hoy de aislamiento, ¿no? En síntesis, las normas provinciales de implementación tienden a constituir un verdadero sistema que garantice al consumidor el acceso real y efectivo a la prevención y solución de conflictos, tales como mandan los imperativos constitucionales de la ley de nuestra Constitución, artículo 42 y artículo 38 de la provincial. Es en este marco que la audiencia de conciliatoria se rige como un mecanismo primordial para garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, y por lo tanto la asistencia a todas las partes involucradas resulta de fundamental importancia a fin de cumplir adecuadamente con los objetivos de la ley, a punto tal que la propia ley estableció en forma expresa que la incomparecencia justificada constituye una violación a la ley, no previéndose alternativa alguna para suplir tal exigencia. Esto está tal cual redactado en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento, en el cual establece que la incomparecencia justificada acarrea una sanción económica. La sanción económica puede ser la que establece la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta, por lo menos la provincial, es de 100 a 500.000, y la ley nacional habla de 100 a 5 millones de pesos. O sea que la incomparecencia es el comparecer ante una audiencia en sede administrativa es una obligación para las partes, y obviamente si no puede ir, tiene que justificar ese incomparecencia. Ahora, esa es una problemática hoy dada en el procedimiento que nosotros llevamos adelante como autoridad de aplicación.
dado que comparecer implica apersonarse a un lugar físico establecido por la normativa y por las autoridades de aplicación, situación que hoy el aislamiento no lo permite realizar. Y tampoco la ley prevé, como acá el juez lo estableció, otro mecanismo que no sea el de asistir personalmente a las audiencias. Por lo cual ahí tenemos una situación a resolver por parte de la autoridad de aplicación local, también por la normativa que no contempla esta situación, lo cual exige que nuestros legisladores empiecen a legislar y a contemplar estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces acá el juez nos habla de la importancia de asistir a las audiencias conciliatorias y que no hay algo que lo supla actualmente, por lo cual si yo quiero tratar de realizar una audiencia conciliatoria por el Zoom o por algún otro medio electrónico virtual, y una de las partes se niega, el procedimiento en principio no lo puedo llevar adelante, y obviamente si yo quiero seguir avanzando en el proceso, estoy expuesto a que ante esa negativa de una de las partes a querer realizar este procedimiento, por más que el consumidor lo quiera llevar adelante por este medio, y la autoridad de aplicación también, nos podemos incurrir en nulidades futuras, ¿no? Nos han planteado esto algunas empresas que directamente no nos contestan ni reciben reclamos por medios de ningún tipo de medio, por un mail o de forma virtual, por incumplimiento de esta normativa, porque dice que la notificación tiene que ser por medio fehaciente, que sería por escrito, ¿no? No contempla la notificación por mail. Lo cual también es otra reforma que debemos contemplar y que nos dificulta nuestro trabajo actualmente como autoridad de aplicación local. Acá está. Artículo 47, la comparecencia de las partes, se celebrará audiencia conciliatoria en la cual se elaborará actas y el acuerdo será rubricado por los intervinientes y también la autoridad local lo va a homologar. Pero acá hay temas, como veníamos planteando. Hoy el aislamiento no nos permite cumplir con este artículo. El deber de comparecer a la audiencia conciliatoria, el poder lograr un acta de esa audiencia, y al mismo tiempo que las partes que intervinieron rubriquen con firma de puño y letra lo acordado para que después pase a la instancia de homologación de la autoridad de aplicación. Esto tampoco lo podemos llevar adelante. ¿Qué hacemos actualmente las autoridades de aplicación? Más allá de este impedimento, hay muchas empresas que se están manejando por mails institucionales que nosotros y las empresas tenemos, le damos traslado a la empresa analiza el reclamo del consumidor, plantea a través de su mail institucional alguna propuesta para poder solucionar el reclamo del consumidor, el consumidor se le da traslado, todo esto por mail, el consumidor, una vez que recibe ese traslado y ese ofrecimiento, acepta o no acepta, y si acepta, tratamos de, obviamente, homologarlo. No lo podíamos homologar porque necesitaríamos tener las rúbricas que aseveren y den fe, pero bueno, de alguna manera, como funcionarios públicos, y viendo que hay acuerdo entre las partes, lo que hacemos es tratar de darle esa fe pública sobre ese acuerdo. Después hay planteos de incumplimiento, sí, pueden haber planteos de incumplimiento, en el cual no es la forma correcta de llevar adelante el procedimiento. Pero bueno, ante la necesidad y la urgencia que tienen muchos usuarios y consumidores de poder resolver sus problemas con las empresas proveedoras de bienes y servicios, es un mecanismo que utilizamos, que no está dentro de la normativa provincial, pero bueno, que lo vamos generando a través de consensos y acuerdos con las empresas y los consumidores a través de este medio, que es el medio que hoy tenemos para tratar de resolver problemas, y que medianamente podemos decir que los estamos resolviendo, no como legalmente lo deberíamos, pero bueno, aplicando de alguna manera el sentido común a esta situación que nos excede a todos, ¿no? Y que nos lleva a repensar un montón de principios del derecho también, de alguna manera. Y acá el artículo 48 que nos hablaba que la comparecencia injustificada de la audiencia de conciliación o el incumplimiento de los acuerdos homologados se considerará violación de la ley 24240 y demás. Acá vemos cómo la incomparecencia de las audiencias conciliatorias son pasibles de sanciones, ¿no? Hoy no podíamos sancionar a una empresa que no nos quiera contestar un mail
o no nos quiere hacer una propuesta conciliadora con respecto al reclamo de ese usuario, de ese vecino o de ese consumidor que está teniendo una circunstancia particular con un banco, con una empresa de servicios públicos, con una empresa de telefonía y demás, que son las situaciones que hoy estamos viendo y siguen ocurriendo más allá del aislamiento, ¿no? Bueno, dicho esto... Adrián, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola Adrián, ¿cómo estás? Pablo. Sí, Pablo. Con respecto al fallo de la alzada del contencioso, ¿habilita a la administración a imponer sanción o es la misma justicia que sanciona? No, una vez que nosotros ponemos las sanciones en sede administrativa, después esa instancia de revisión es una instancia de revisión judicial y será la justicia la que determine de alguna manera si el obrar nuestro está ajustado a derecho, bajo los principios de defensa y demás principios que hacen al derecho que tenemos nosotros los administrados para ejercerlo, y será la justicia la que determine la validez o no de estas cuestiones. Después la justicia lo que puede hacer, sí, es confirmar las sanciones impuestas por nosotros en sede administrativa o modificarlas. Nos ha pasado también mucho en algunos fallos que fueron a sede judicial apelados por las empresas, en la cual la justicia de contencioso administrativa en este caso nos bajó los montos de sanción por incumplimiento de la ley de defensa del consumidor. Ya ahí después, cuando interviene la justicia, es la justicia la que determina qué sanción, o ampliar la sanción o revocarla si considera que no cumplimos con la motivación y los fundamentos en el acto administrativo. Bueno, ese es más o menos el procedimiento, que en su mayoría, por lo menos en San Martín, te diría que casi el 85% de lo que se apela en sede judicial se confirma. Tenemos pocos fallos que volvieron en contra, y uno de los que volvieron en contra es algo que vamos a ver ahora en materia de comercio electrónico, que es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Acá hay algunos números que yo les quería mostrar, ¿no? Porque esto también es una realidad que esta pandemia y que este aislamiento nos está marcando fuertemente, que es cómo el consumidor y usuario está realizando sus actos a través de estas plataformas virtuales y de contratación de distancia, ¿no? Como hoy estamos conectados nosotros a la distancia, muchos de nosotros, me imagino, si les pregunto si sus aplicaciones tienen o Booking, o Mercado Libre, o Pedido Ya, o alguna de estas plataformas, por ahí una gran mayoría me dice que sí, por lo menos yo las tengo. Y soy medio reacio a utilizarlas por lo que veo a veces en el ejercicio de la profesión y como autoridad de aplicación por las falencias que puede llegar a haber y la problemática del consumidor hacer un reclamo contra estas empresas, ¿no? Pero digo, la mayoría hoy, seguramente en medio de este aislamiento, empezó a contratar o comprar o ver más a través de esta forma de contratación de comercio electrónico. Y lo pongo como nuevas relaciones de consumo, si bien no son nuevas, pues ya llevan algunos años, lo pongo en estos términos porque cada día hay más gente que va utilizando estas herramientas de relacionarse con los proveedores a través de una app o a través del celular o de la computadora, y de alguna manera hoy casi ninguno, en medio de este aislamiento, más allá de las particularidades de apertura y flexibilización que se fueron dando, se acerca a los comercios a tratar de comprar o adquirir algún producto. Hoy la mayoría de las contrataciones se están realizando por este medio, por lo cual necesita una tutela más efectiva a la hora de contratar, que proteja al usuario y consumidor de esta forma. Acá, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, yo anoté algunas estadísticas en el año 2019, dice que tuvo un 76%, creció un 76% la facturación de comercio electrónico. O sea que, más allá de la situación económica que estaba viviendo el país, el comercio electrónico fue el que creció o el que más creció en facturación. ¿Cuáles fueron los números que manejó el comercio electrónico durante el 2019?
403.278 millones de pesos fue el movimiento que tuvo el comercio electrónico. El 90% de los adultos argentinos conectados, este informe dice que ya compró online alguna vez, es decir que 18 millones de personas, casi la mitad de la Argentina, tuvo contacto o realizó contrataciones a través de estas plataformas, ¿no? El 78% total de las ventas de comercio electrónico fueron realizados por tarjetas de crédito, ¿no? Digo, son datos como para que nos queden dando vueltas, cómo el comercio electrónico va avanzando por las formas tradicionales de adquirir productos, ¿no? Este informe es reciente, la que lo compartió es una periodista, capaz que la conocen, que hace columnas en materia de consumo en varios medios nacionales, y nos compartió esta imagen y que me parecía importante. En medio de la pandemia, cómo las conductas nuestras como usuarios y consumidores se fueron modificando, ¿no? Y acá hay algunos datos, por ejemplo. 45% de crecimiento del comercio electrónico, 5.000 millones de nuevos compradores. Hace un análisis de Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay. Argentina creció un 40% más. O sea, si ya venía creciendo en 2019, en estos meses desde que la pandemia y el aislamiento se decretó, tuvo un 40% más de crecimiento del comercio electrónico. ¿Cuáles son las categorías que crecieron más? Ahí lo vemos: salud y equipamientos médicos un 300%, consumo masivo de alimentos un 164%. Ven que los números son siempre más y más, no es que se mantuvo o se retrajo para atrás el consumo, al contrario, fue siempre en aumento. 1.4 mil millones de entregas diarias. Estamos hablando, este informe que lo comparte de Mercado Libre entre todos los países, no es que lo hizo solamente en Argentina, ¿no? Todo este crecimiento se da exponencialmente en estos países. Se hicieron tantos envíos diarios. Las formas de pago a través del Mercado Pago también fueron creciendo. Fíjense en los datos últimos de la imagen. Compradores esporádicos de 268 días promedio pasaron a 29. Los compradores frecuentes de 79 días pasaron a 24. Y los compradores leales o fijos que ya tienen este mercado de comercio electrónico fidelizado de alguna manera, pasaron de 17 días promedio a 12 días. Entonces, ahí de alguna manera, ¿qué nos está indicando esto? Que el aislamiento, que esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, lo que hace es cambiar los comportamientos nuestros como usuarios y consumidores. Al no poder salir y adquirir productos, obviamente nos volcamos a todos estos medios de comercios electrónicos en el cual podemos contratar a la distancia, podemos ver los productos, comprar comida, y obviamente resurgen todas estas formas virtuales de contratación con sus beneficios, ¿sí? Pero también con sus complejidades, como es en materia de responsabilidad. ¿Quién se hace cargo si el producto me llega mal? ¿Quién se hace cargo si el producto no me llega? Si compré comida en mal estado, ¿quién va a responder? Son todas cuestiones que hacen a esta cuestión, y que nosotros las vemos en la aplicación cotidiana de los procedimientos, que también se nos dificulta hoy más a través de este aislamiento, no poder llevar adelante audiencias conciliatorias, como lo dice la ley 13.133. ¿Qué nos deja este aislamiento? Algunos desafíos por delante. Primero, obviamente necesitamos modificaciones legislativas que toquen el tema del comercio electrónico, en base a una mayor protección y una tutela del consumidor. Hoy nosotros tenemos una normativa que fue recibiendo algunas modificaciones, pero en materia de comercio a distancia, comercio electrónico, nos quedamos a la mitad de camino, ¿no? En la redacción actual sobre la materia. Y obviamente hoy nos debatimos entre dos
dos factores de atribución que plantean dos fallos que capaz que ustedes lo conocen o lo sintieron nombrar, el fallo Kosten y el fallo Claps, ¿no? En materia de comercio electrónico. ¿Cuál es la responsabilidad de estos medios de contratación a distancia o de subasta, ¿no? Tenemos una responsabilidad objetiva planteada desde la responsabilidad como proveedores de un servicio por parte del fallo CLAPS, y después tenemos el fallo Kosten, que a nosotros también nos genera situaciones en las resoluciones que emitimos en nuestra oficina, dado que tanto el contencioso administrativo 1 y 2, si bien son muy pro consumidor en muchas cosas, en materia de comercio electrónico, ambos juzgados tienen una postura más parecida a la de Kosten, en la cual obviamente estos canales de contratación virtual pueden de una manera librarse de responsabilidad si demuestran que son un simple intermediario entre el consumidor y el que publica la oferta, ¿no? Bueno, ahí son los debates que hay que plantear a futuro en reforma legislativa. Obviamente la postura nuestra siempre fue la de sostener que son proveedores y son responsables, más allá de que si ellos son intermediarios en esa supuesta relación de consumo que no intervienen o no participan. Bueno, ahí nosotros lo que planteamos o lo que hay que pensar en el marco de que el consumo a través del comercio electrónico va creciendo, que obviamente como va creciendo, también crezca la tutela y una mayor protección de los usuarios de estos servicios, ¿no? Para lo cual necesitamos reformas legislativas importantes, y que algunas de esas las estamos impulsando desde asociaciones de consumidores y algunos que nos gustan trabajar en el tema, ¿no? ¿Qué más? Otros desafíos que tenemos por delante en materia legislativa: incorporación de nuevas tecnologías en los procesos judiciales y administrativos de consumo. Al no tener hoy una justicia especializada en la materia, obviamente los que intervienen en recepcionar los reclamos o las demandas son la justicia civil y comercial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad generalmente son los comerciales que intervienen cuando el reclamo nace de una relación de consumo, y administrativamente la primera instancia que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires son las oficinas de defensa del consumidor. Por eso digo que necesitamos incorporar nuevas tecnologías a los procesos judiciales y administrativos de consumo. ¿Cómo las incorporamos? Por ejemplo, a través de propuestas que reformen hoy el Código de Procedimiento Administrativo y recepten la posibilidad, por ejemplo, de llevar adelante audiencias virtuales con aceptación de las partes que están involucradas en el reclamo, digo, empresa, proveedora y usuario, consumidor o expuesto a esa relación de consumo, poder realizarla a través de la intervención del Estado, en el caso nuestro, la dirección nuestra, con audiencias conciliatorias virtuales, ¿no? Dar la posibilidad y la opción. Hoy no está esa posibilidad, esa opción, por lo cual, más allá que la podamos llevar adelante voluntariamente, podemos tener planteos de nulidades del procedimiento y demás. La idea es que lo podamos receptar y que la podamos llevar adelante a través de una reforma legislativa que la contemple, obligando también a las empresas a constituir domicilios electrónicos y demás en sede administrativa. Hoy lo tenemos en sede judicial, pero en sede administrativa todo esto todavía no está receptado ni es obligatorio, por lo cual podríamos plantear una reforma futura que cuando constituyan domicilio físico también tenga la obligatoriedad de construir domicilios electrónicos para los fines de notificar futuras resoluciones o cuestiones que se tengan que notificar después del inicio de las actuaciones administrativas. Temas que se pueden plantear y los podemos llevar adelante. Después también otros desafíos que tenemos para adelante es incorporar nuevos debates como es el derecho y la neurociencia. Acá tengo dos referentes importantes para mí. Uno es de la casa de ustedes, que es el doctor Federico Álvarez Redondo, que habla de la inteligencia artificial y el derecho. Son dos temas importantísimos que creo que se vienen como debates futuros, que es el derecho y la neurociencia. Ahí vamos a ver la autonomía de la voluntad hasta qué punto, vamos a ver un montón de cuestiones planteadas
por el doctor Gina, en el cual no sé si lo conocieron o tuvieron la posibilidad de leerlo. Es un referente en la materia de derecho de consumo y siempre va unos pasitos más adelante, al igual que el doctor Federico Álvarez Rondo, planteando cuestiones tan importantes en materia de derecho como son estas, ¿no? Las neurociencias. Y por el otro lado, el doctor Álvarez Rondo, inteligencia artificial y derecho, son todos temas que nadie los está tocando, o son muy pocos los que lo hablan, pero que son de mucha actualidad y muy importantes a la hora de pensar el derecho a futuro y posibilidades de trabajar proyectos de ley y reformas que también tienen que contemplar esto, un nuevo factor de atribución, el tema de la responsabilidad de algunos portales por la confianza que generan. Esto hay gente que lo habla, pero no hay ninguna normativa que lo contemple. En materia de inteligencia artificial tenemos hoy una ley que está un poco vieja para tratar de acomodarla a la realidad que estamos viviendo, y la tenemos que hacer a través de diálogo de fuente, interpretaciones y demás, porque no tenemos hoy una normativa que nos hable de inteligencia artificial, por ejemplo. Son todos debates que tenemos que plantear y en discusiones a futuro, y que bueno, que también de alguna manera esta situación de aislamiento nos llevan a repensar hasta qué punto tenemos la libertad de contratar y de decidir sobre qué gustos o qué me gustaría comprar o adquirir en base a, obviamente, todas las cuestiones que hay detrás de estos procesos de inteligencia artificial y de las neurociencias que nos terminan definiendo lo que nos gusta, que por ahí no nos gusta, pero que nos termina gustando. Entonces eso también implica empezar a debatir el derecho a futuro. Y la idea era compartir con ustedes un poquito un pantallazo de la situación vivida, plantear algunas reformas, algunas cuestiones que vemos en la práctica cotidiana como autoridades de aplicación, y después hablarle como abogados también. Yo soy dentro del Colegio de Abogados de San Martín, soy el subdirector del instituto, realizamos algunas jornadas de esta misma índole, promocionando el derecho de los consumidores, y la idea es que el abogado se capacite y se forme también en este derecho, sacando de la mente esos preconceptos de que el derecho del consumidor es gratuito y es el derecho de la licuadora, de lavarropa que se me rompió, del celular que no me anda, sacar al abogado de ese concepto del derecho del consumo para que vea que el derecho al consumo es algo mucho más amplio. Nosotros, en sede administrativa, podemos, no lo quería tocar acá, pero por ahí era para otra charla, en materia de responsabilidad por daños, pero el derecho del consumo, nosotros en sede administrativa, después de la reforma del 2008, que introduce dos figuras en materia de daños importantes, como es el daño directo, artículo 40 bis, y el daño punitivo, 52 bis, de esas reformas del año 2008. En sede administrativa, el daño directo nos da la posibilidad de resarcir daños materiales, cuantificables económicamente. ¿Por qué le digo a los abogados esto? Porque en sede administrativa, si uno puede armar un buen expediente administrativo, en el cual encima se reconocen daños, y esos daños se traslucen en una reparación económica, nosotros vamos a tener casi el 50%, diría, de una futura acción de daños y perjuicios en sede judicial, en la cual no solamente voy a ir por el resto de los daños, daño moral, emergente, y lucro cesante, y un montón de daños que podemos reclamar, sino que también podemos aplicar, o que el juez contemple la aplicación de un daño punitivo en sede judicial. Por lo cual tenemos herramientas para los que quieran ejercer el derecho del consumo y formarse en esto, importantísimas al momento de entablar acciones judiciales futuras, a través del armado de un expediente administrativo, que después lo vamos a llevar como documental en ese daños y perjuicios en sede civil y comercial, y que después, oficiando los entes de control y autoridades de aplicación, podemos mostrar que la conducta de esa empresa en forma particular y reiterada, no solamente en una jurisdicción, sino en distintas jurisdicciones a nivel nacional, oficiando a los entes provinciales y nacionales para que nos informen, le puede generar el criterio o la idea al juez al momento de aplicar daño punitivo, que ese daño que tenga que aplicar sobre esa conducta reiterada de esa empresa, obviamente sea esa multa que sea contemplada con un monto alto para que esa conducta no se vuelva a repetir en el futuro.
pero son los debates a futuro también que se están dando. Digo, hay jueces que hoy aplican daño punitivo y hay otros que son más reacios porque creen que no se tiene que aplicar, porque sería un enriquecimiento por parte del consumidor si se lo aplica, porque eso iría al consumidor y no iría a todo ese colectivo afectado. Bueno, hay un montón de debates que se están dando en esta cuestión, pero digo, en el ejercicio del derecho, si nosotros vemos que tenemos una instancia administrativa para producir la prueba suficiente para ir en sede judicial a reclamar los daños y perjuicios futuros, o digo, que no pudimos reclamar en sede administrativa, es una herramienta importante para no dejar de verla como operadores del derecho, ¿no? Son temas que, por lo menos nosotros en el Colegio de San Martín lo promocionamos, lo vemos importante y que es otra herramienta para generar honorarios como abogados en el ejercicio de la profesión, ¿no? Dicho esto, no sé si abro a preguntas, no sé si hay preguntas ahí como para empezar a responder. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas Hola. tardes. Primero que nada, agradecerte por el espacio, por el tiempo dedicado sobre la charla. Gracias, Alan. Saludar al doctor Fernando Mumar y al doctor Molina, que estuvieron presentes durante la charla. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas sobre la misma. La pueden hacer a través del chat y las voy leyendo, o si no, van pidiendo la palabra también por el chat y vamos habilitando los micrófonos de forma ordenada. Claudia Virvicio había pedido la palabra hoy. Sí, bueno, buenas tardes. Soy docente de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y con respecto a la implementación, que me parece que en teoría está bueno esto de, o sea, que el derecho siempre va corriendo detrás de la realidad, ¿no es cierto? A mí me da la impresión, por la experiencia profesional, y más que la académica, sobre todo, que las empresas, al poder habilitar una serie de mecanismos, digamos, que están mucho más preparadas para poder tanto tener una audiencia por videoconferencia, estaríamos creando todavía lo que los mexicanos llaman, y en el proyecto del 98, una especie de subconsumidor, porque hay muchísima gente de más de 70 años, por ejemplo, que evidentemente va a tener que contratar por comercio electrónico, pero que después no va a saber estar en una videoconferencia, no va a tener, o sea, va a estar en una situación muy inferior a la que puede estar un proveedor, con esta categoría que yo les digo de subconsumidor. Y por otro lado, esa es una pregunta, ¿cómo, si se pudiera habilitar, por ejemplo, para la persona que está en menor situación, digamos, de defensa, poder habilitar un espacio en la Oficina de Defensa del Consumidor para que la asista frente a una videoconferencia del proveedor que tiene todos los elementos y todas las herramientas, ¿no? Eso me parece que podría ser, digamos, una solución, porque hay mucha gente que no puede hacer ningún reclamo en este momento. Están peor que antes, digamos. Y con estas vacíos legislativos que tenemos con respecto a la concurrencia de las audiencias, seguramente se van a plantear las nulidades de juicios o de acuerdos homologados por personal que no tiene las facultades para hacer de escribano público. Entonces, directamente los estás mandando al muere, ¿viste? O sea, los estás haciendo litigar, lógicamente para los abogados que litigamos, más honorarios, pero no se ahorra ni tiempo,
y sabes cuál va a ser el resultado. Y la última, con esto me callo, en Cava, sí, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, ha habido buenas experiencias con respecto a la actuación de la Dirección de Defensa del Consumidor, pero en Cava, en donde viajo habitualmente, en varias audiencias el personal de defensa del consumidor se ha negado a aplicar parte de la normativa con respecto, por ejemplo, a las multas o a las medidas cautelares que prevé la Ley de Defensa del Consumidor y la reforma del 2008. Y directamente, o sea, hay un nivel de ignorancia y de falta de preparación tan importante que, bueno, obligan a litigar sabiendo, digamos, acá hay una cuestión de capacitación también, ¿no? De capacitación que me parece que es muy despareja en los distintos departamentos judiciales, ¿no? Esa fue mis varias experiencias en Cava, me indican que hay algunos lugares en donde funciona más proactivamente que en otros, ¿no? Y ya me callo. No. Bueno, gracias Claudia por las preguntas. Vamos a ir respondiendo. Creo que son 3. Las vamos a ir respondiendo. Capaz que si me olvido de algo, me lo volvés a preguntar. Con respecto a lo que me decías vos del tema de las audiencias, el tema de lo virtual, las audiencias conciliatorias en forma virtual y demás, por lo menos, mira, de la experiencia te lo digo, de la experiencia mía, ¿no? Nosotros, por lo menos, que también va a acompañar una decisión política en el sentido de lo que vos estabas hablando, de la capacitación, de la formación, de que lleve adelante las audiencias. Por lo menos nosotros en San Martín tenemos el criterio que son abogados de la matrícula, que pueden ejercer el derecho, más allá de que están cumpliendo un rol como audienciistas, pero las audiencias en San Martín las llevamos adelante abogados. No es personal administrativo, no es alguien que no sepa, que no esté instruido, sino que al contrario. Nosotros, para una buena defensa en contra de empresas proveedoras que generalmente envían estudios jurídicos o abogados a las audiencias, nosotros en San Martín tenemos la decisión de que los audienciistas sean abogados. Por lo cual, ahí hay una equiparación en el sentido de que el consumidor no está solo en la defensa, sino que hay un abogado que lo va a representar, que es el abogado audiencista, en este caso, que va a tutelar o va a vigilar que el derecho de ese usuario y ese consumidor se respete en esas audiencias, por un lado, acompañando, obviamente, el asesoramiento, el reclamo, porque hay que hacer una diferencia entre el abogado o el audiencista con un rol conciliador y en un simple, la función del abogado mediador. Acá no hay una mediación. Acá lo que hay es una conciliación y el abogado que va a representar al consumidor defiende los derechos de los usuarios y consumidores. Cuando tiene razón, y si ese reclamo no es válido, no encuadra dentro de la normativa, el abogado que lleva adelante esa audiencia tiene los fundamentos para expresarse o explayarlo dentro de esa audiencia. Por lo cual, eso es una decisión, llevar adelante las audiencias por abogados. Ahora lo que me estás diciendo vos de las audiencias conciliatorias por medios virtuales y demás, yo creo que son herramientas. Es más, nosotros trabajamos, y ya te lo cuento, porque hay un proyecto de ley que presenté yo con una diputada que me pidió un asesoramiento, lo pudimos laburar, que lo podemos trabajar, que es la reforma del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor Nacional, en el cual planteamos no solamente la audiencia conciliatoria presencial, sino la posibilidad de que pueda ser por medios virtuales. Obviamente con el aval y el acuerdo de todas las partes. No es que la autoridad de aplicación lo va a imponer esa forma virtual de llevar adelante esa conciliación, sino que viendo esta circunstancia excepcional que nos permite ver que el aislamiento no nos permite acercar y lo podemos realizar a la distancia, que la autoridad de aplicación pueda ofrecer esa posibilidad a las partes que van a intervenir en ese reclamo de poderlo hacer a la distancia. Si el consumidor o el usuario no lo quiere hacer, más allá que la empresa sí lo proponga, no se hace. Se llevará a cabo la audiencia conciliatoria presencial, como lo venimos haciendo hasta ahora,
con todos los derechos, con toda la tutela, como la venimos llevando adelante, por lo menos en San Martín, te lo digo. Por lo cual yo no veo la imposibilidad, porque vos le vas a abrir la oportunidad al usuario de poder elegir entre llevarla adelante en forma presencial, con lo cual va a aplicarse lo del artículo 48, el deber de comparecer y demás, porque la elección tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Entonces, si no hay un acuerdo de llevarla de esa forma, aplica lo que dice el artículo 48, el tema de comparecer obligatoriamente a la audiencia fijada. No sé si es en esa parte, por ahí te puedo dar una respuesta, o mi criterio de poder aplicar. Sí, Claudia. No, yo lo que planteé fue otra cosa, que la imposibilidad, digamos, de una persona mayor fuera asistida, digamos, dentro, o sea, la empresa puede tener toda su infraestructura y además su capacitación. O sea, que una parte esté en la oficina de defensa del consumidor, Sí, asistida, sí, se puede hacer tranquilamente. para hacer la videoconferencia, Sí, que asistida son por los el que abogado. generalmente están más desprotegidos, y la empresa puede hacerlo por videoconferencia, lógicamente con el asesoramiento de un funcionario de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece no creo que haya menos complicado. Yo creo que no habría ningún impedimento, porque es más, ya vos habilitando la posibilidad de una audiencia virtual, teóricamente eso va acompañado de los recursos tecnológicos también para la utilidad de aplicación, A eso me refiero. de poder llevar adelante esa audiencia. Si el consumidor lo quiere hacer, lo puede hacer paralelamente en la oficina de atención al consumidor, con el abogado de la oficina de atención al consumidor adelante en medio de la conferencia. Eso no va a haber ningún problema, porque la idea es que los recursos tecnológicos vayan acompañando esas modificaciones legislativas el día de mañana. Y obviamente yo pongo en énfasis esto, que tiene que haber un acuerdo de las partes que intervienen. Si la empresa o el consumidor no lo desean hacer, obviamente utilizaremos los medios que estamos utilizando hoy, que es la audiencia presencial, con las notificaciones como las venimos realizando presencialmente por escrito, con notificación por correo o por oficial notificador, y lo llevamos adelante de esa forma. No sé, yo comparto eso, digo que hay que acompañar al usuario y al consumidor, y que tienes una política pública activa, y que obviamente también pasa por una decisión política el de educar, el de formar a los usuarios y consumidores en sus derechos, y obviamente también a los funcionarios que van a estar a cargo de las audiencias conciliatorias y demás. Por eso nosotros en San Martín consideramos que tienen que ser abogados. No digo que los administrativos de la función pública no lo puedan hacer, pero yo lo que digo es que para una mejor defensa y tutela de estos derechos necesitamos gente capacitada y formada, como son los abogados, digamos, en esta defensa, ¿no? ¿Qué más? Me habías preguntado otra también, ¿no? ¿Qué otra me habías dicho? ¿A mí me preguntás? Sí. Porque mira, no lo tengo para anotar y... me está agarrando el alemán, seguro. No, pero ya que estamos, como estoy en la cátedra de contratos, y tenía los seminarios de Derecho Informático. Les comento que desde el año 80 aproximadamente, que ya tanto en Francia como en Estados Unidos se planteó sobradamente, hasta llegar a la Corte, el tema de los contratos realizados por implementos con elementos dotados de software con inteligencia artificial. Y en realidad, desde mi punto de vista, no se requiere una reforma legislativa, sino interpretar lo que ya tenemos. O sea, con lo que ya tenemos, tenemos cómo resolverlo. Ese es mi punto de vista, porque estudié a fondo, porque me interesó muchísimo cuáles eran los fundamentos de un sistema como el Common Law para llegar a la misma conclusión que un sistema del continental europeo, en Francia, que se adapta perfectamente tanto al código viejo como al nuevo código, ¿no?
O sea, yo ahí, Claudia, disiento un poco. Es verdad, digo, nosotros tenemos hoy, dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, un sistema de atribución objetiva de responsabilidad, artículo 40, podemos aplicar el artículo 40 bis, también nos habla de la responsabilidad en materia de daños, el derecho del consumidor, nos habla de una responsabilidad objetiva, estos portales entran dentro de la definición de proveedor, yo comparto, para mí Mercado Libre, como otras plataformas, son proveedoras, para mí no hay ninguna interpretación contraria a eso, pero la problemática que hoy tenemos, y que también se debate en reformas que se propusieron el año pasado en los proyectos de una nueva ley de defensa del consumidor o un nuevo código de defensa del consumidor, en el cual precisamente hay un capítulo 9, que habla de la responsabilidad o el derecho, las contrataciones a través de portales de subasta y medios electrónicos, sí, en el cual dentro de una de sus redacciones, artículo 73, que después de última se los puedo pasar, o capaz que ya lo vieron y demás, donde habla exclusivamente en materia de responsabilidad y deja ahí abierto un montón de cuestiones de prosperar esta normativa, te digo, ¿no? Que de alguna manera libera a los portales de responsabilidad. El tema de la confianza, por ejemplo, y que no hayan intervenido en forma activa en esa intermediación que ellos dicen que realizan solamente para contactar a las dos puntas de esta relación de consumo, que es el comprador y el vendedor, ¿no? Yo comparto, digo, hoy esta normativa que tenemos, nosotros la aplicamos, porque nosotros en resoluciones administrativas aplicamos estos criterios. Ahora, tenemos la situación en sede judicial en la cual ambos juzgados en materia de responsabilidad contra Mercado Libre, que es la mayoría, y OLX, tuvimos dos casos puntuales en la cual prevaleció el criterio, por ejemplo, de fallo coste. Por eso digo, de darle alguna vuelta de rosca a esta cuestión, viendo que el comercio electrónico sigue creciendo y cada vez crece más, por lo cual la tutela tiene que ser más efectiva y no dar lugar a los debates o a las interpretaciones que hacen los jueces con un pensamiento o civil o comercial o administrativo, te digo, porque no hay hoy una justicia del consumidor. Sí, tenemos a Fernando acá, que es juez de falta con competencia en consumo, pero digo... Local. Nosotros en San Martín hace poquito pasó el juzgamiento a los juzgados de faltas locales, pero digo, hoy la primera instancia en los reclamos en materia de consumo somos los municipios a través de las autoridades de aplicación y los juzgados de falta con competencia específica para resolver estos conflictos locales. Y si esto va a la justicia, el chip que va a resolver o la mentalidad que va a resolver el caso que se le plantee en materia de consumo va a ser o un juez administrativo con un pensamiento administrativista, o si vas a sede judicial, un juez civilista con todo el contenido que eso implica de materia de responsabilidad, prueba, o un juez comercialista en el caso de las relaciones de consumo en Capital Federal, que las alzadas son cuando vos querés plantear alguna acción de daños y perjuicios en materia nacidas de relaciones contractuales, sí o sí caen en los comerciales, con lo cual te analizan el caso desde la perspectiva comercial. Y ahí tenemos un problema, porque cada uno de estos jueces que yo te nombré tienen su libro, su forma de interpretar, y se tienen que sacar ese bagaje de derecho que fueron estudiando y que fue cambiando, y ponerse a estudiar derecho de consumo, donde la prueba es dinámica, donde hay principios propios, y eso se le hace difícil, lo veo en los fallos. Por eso te digo, hay fallos que vos los ves y decís, pero ¿cómo puede fallar así solamente porque no tenía el ticket de compra? Y hay fallos así, porque no tiene el ticket de compra y no pudo demostrar relación de consumo, el usuario y consumidor se quedó sin justicia. Ejemplo de esto, fallo Barisat. Estaba demostrada relación de consumo contra solo empanadas, por ejemplo, que fue. Le habían entregado las empanadas en mal estado, produjo toda la prueba, esto fue en San Martín, produjo toda la prueba, en sede civil y comercial estoy hablando, en ese momento, año 2000 y pico, todavía las oficinas del consumidor estaban naciendo en esa época. Pero llevó toda la instancia judicial, probó
que las empanadas estaban en mal estado, porque pidió al municipio que vaya a hacer la inspección bromatológica, las empanadas salieron con ¿cómo es? Un virus que es por el mal estado que tenía. Bueno, todo eso estaba aprobado. Coronavirus no. No, coronavirus no. No me acuerdo cómo no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el virus que tenía. Pero que le produjo un estado en la salud de toda la familia, porque todos los que consumieron las empanadas, todos cayeron internados por un tema que les afectó a la salud. Ahora, cuando vos lees el fallo final, no estaba aprobada la relación de consumo porque quería el juez que presenten el ticket. ¿Cuándo un delivery te entrega ticket? No sé, a mí nunca me entregaron un ticket, lo tendría que empezar a pedir por las dudas ahora. Pero, ¿me entendés? Esos jueces son los que tienen que resolver estas cuestiones que parecen sencillas a la luz del derecho del consumidor, pero que no estar formados a no entenderlo y quererlo resolver por el derecho civil, el derecho comercial o el derecho administrativo, se generan estos fallos. Por eso digo lo de coincido, y en algún punto no coincido en el que hay que hacer algunos retoques normativos. Si bien para mí sí, digo, con lo que tengo me alcanza, pero del otro lado yo sé que no va a alcanzar. Porque la justicia hoy no está... Discúlpame, alcanza si la finito. Lo que pasa es que tenés que estudiar. Y sí, ese es el tema. Ese es el problema. No, está contestado todo. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hola Adrián, yo tengo una preguntita. Con respecto a lo último que explicaste, entiendo que el usuario, el consumidor, por tratarse de una instancia judicial o civil y comercial, puede pretender la indemnización íntegra. Ahora, en sede administrativa, respecto al lucro cesante, ¿está la administración facultada para contemplarla o solo el daño emergente, como ocurre, por ejemplo, en los contratos administrativos o en la ley de responsabilidad del Estado? No, hoy, por cómo está la redacción y demás, de la posibilidad de que sea administrativa, se reconozcan daños y puedan ser reparados económicamente, solamente aquellos daños directos que haya sufrido el consumidor sobre los bienes objeto del reclamo. O sea, si a vos si compraste un producto y lo compraste fallado y la garantía no se quiere hacer cargo y demás, la reparación en materia administrativa de ese daño que sufriste será en el valor actualizado de ese producto. No sé, si compraste un televisor LED de 43 pulgadas y te salió 100.000 pesos, bueno, el daño directo hoy en sede administrativa será el valor ese actualizado. Pero no podemos regular el procesante, daño moral y demás. Hasta que igual esto se puede debatir. Nosotros hemos puesto en sede administrativa, a través de las resoluciones, por ejemplo, les cuento a modo de ejemplo, digo. Una señora había comprado en una fábrica de pastas, no sé, a través de un delivery del comercio, pastas más salsa y demás. La cuestión que la señora cuando le llega el producto por el delivery, el chico de la moto le entrega, no es un ticket de compra, sino era un ticket de esos no fiscal, que te dice lo que compraste o lo que habías pedido, y en el ticket decía, ojo con la vieja que jodida. Decía el ticket. Es genial es genial porque acá, claro, acá la señora indignadísima, imagínate. Agarra el ticket, va a comer, y cuando lo va a leer dice, ojo que la vieja es jodida. Se sintió mal la señora, pero al punto tal de que vino a la oficina nuestra el otro día con el ticket y nos dijo, miren, esto es una falta de respeto. O sea, le habían entregado el producto, habían pagado, no, el reclamo. No le hicieron una junta, discúlpame, no le hicieron una junta médica para ver si era cierto. No. O sea, vino una persona con esa simple ticket como documentación de que se había sentido indignada, había afectado a su persona, que quería las disculpas pertinentes del caso, que quería hacer la denuncia, y bueno, no tuvimos la mejor idea que obviamente aplicar el criterio del artículo 8 bis de la 24240, que habla de trato digno hacia las personas, en este caso más hacia una persona adulta. Recibimos el reclamo, vino la empresa,
le pidió disculpas, pero la señora quería igual que la empresa sea sancionada, sea multada por el trato hacia su persona y demás. Bueno, la cuestión es que sacamos una resolución, sancionamos a la empresa, con los fundamentos del artículo 8 bis, el trato indigno. Le habíamos puesto, creo, 5.000 pesos de multa, algo así me parece que le habíamos puesto. Estoy diciendo año 2018, 2017. Este caso lo usamos mucho de ejemplo porque lo de la vieja jodida fue genial como ejemplo. Y le aplicamos el 8 bis por trato indigno, que quedaba claro que obviamente la señora había sido maltratada en su moral, en su espíritu, como persona humana, con fundamentos obviamente en el Código Civil también, y demás. Aplicamos la multa, la empresa pagó la multa reconociendo que la verdad que sí, que ellos habían puesto eso en el ticket. Ahora, si yo voy, y además le habíamos fijado un daño directo también, me acuerdo, de 1.000 pesos, ahí está, porque estaba la cuestión era si podíamos resarcir el daño moral, porque en realidad es más de esfera moral hacia la persona más que hacia los bienes de la persona, porque la Ley de Defensa del Consumidor en su redacción, si bien después dice que no podemos resarcir, pero hacía lugar a que podíamos reparar los daños en los bienes de la persona o en su fase espiritual y demás, humana. Entonces hicimos fundamento en eso y la empresa pagó los 1.000 pesos, pero no podríamos hoy, realmente si aplicamos la normativa, resarcir el daño moral. Pero bueno, lo dice la normativa. ¿Estaríamos la administración facultada a reparar daño moral o fijar daño moral? Y bueno, no sé, por ahí lo podemos debatir. Si podemos resarcir daño material. Pero bueno, son temas de debate. Fernando por ahí puede opinar un poquito más de poder reparar en sede administrativa este tipo de cuestiones si le llega a su juzgado, ¿no? Pero bueno, son debates, digo. Yo creo que el derecho de consumo tiene que ser un derecho protectorio y amplio. Si hay un artículo que habla de daño moral y yo al mismo tiempo no en sede administrativa no lo puedo reparar, que lo podríamos hacer si podemos plantear otra reforma. Bueno, son cuestiones que las tiro como disparadores, digo, ¿no? Por ahí algunos dicen, no, la administración no puede reparar el daño moral porque no tiene la competencia, lo sacamos del juez natural, no sé, hay un montón de cuestiones que podemos plantear porque sí o porque no. En última instancia será la justicia después la que ratifique o rectifique esa resolución. Nosotros poniendo daño moral, imponiendo la figura del daño, el trato indigno en sede administrativa en resoluciones, el juez, por ejemplo, la jueza contenciosa administrativa número 2, en la aplicación de ese criterio nos hizo lugar. Consideró que, por ejemplo, no venir a la instancia conciliatoria por parte de la empresa a las audiencias es un daño moral hacia el consumidor, pues es una falta de respeto si el consumidor perdió el día de trabajo, se tomó el tiempo para hacer el reclamo y la empresa encima se da el lujo de no venir y no ser sancionada. La jueza contempló que la fijación de un daño directo en base al 8 bis para ella está bien aplicado, pero bueno, son debates que creo que se pueden dar. Hoy por hoy nosotros aplicamos reparaciones materiales sobre el objeto del reclamo. Acá hay una pregunta en el chat, Adrián, la hizo Julián Dufau. Dice, con los planes de ahorros previos y los aumentos de las cuotas desproporcionados, ¿ustedes tienen muchos reclamos? ¿Y cómo lo vienen resolviendo si es así? Sí, ahí en realidad ahí tenemos reclamos por el tema de las cuotas y demás. El IGJ sacó no hace mucho una resolución en la cual contempla el tema de la refinanciación y algunos planes de refinanciación por las cuotas caídas, por lo que dejaron de pagar el plan a partir de, si no me equivoco, de octubre del 2019 en adelante, para que esos planes puedan volver a retomarse y las concesionarias y los planes de ahorro refinancien. En realidad nosotros hemos tenido algún que otro reclamo, lo hemos podido encauzar bajo esas premisas de poder acordar una forma nueva de pago con quita de interés y por ahí pago del capital sin interés. Eso depende de la compañía y de la voluntad también de las empresas hoy en día de poder resolverlo así. Después tenemos antecedentes judiciales, esos son los antecedentes hoy más válidos que tenemos, más que los administrativos. Hay jueces que estimaron
que los valores de las cuotas tienen que retrotraerse a abril del 2018, por ejemplo, y desde ahí reorganizar los planes de pago y el valor de los autos móviles que suscribieron en aquel momento. Hoy en realidad pasa por la justicia, más por la sede administrativa en sí. Los que hemos resuelto, los hemos resuelto porque pudimos acordar con las empresas en audiencia conciliatoria ante la pandemia, y hoy los estamos resolviendo de esta forma, digamos, intercambio de mails, con la idea y bajo los principios del IGJ que estableció. Si no, hoy el usuario, el consumidor, va a tener que plantearlo esto judicialmente y ver qué dice el juez. Hay jueces que te hacen lugar, como pasó en Bahía Blanca hace poquito, un fallo que hizo lugar, y otro juez en la misma jurisdicción no hizo lugar al planteo. Son temas particulares, ¿viste? Depende de qué juzgado te toque, y depende también de por ahí qué oficina de defensa del consumidor se plantee, si es más activa o no, o directamente dice, no, plantealo judicialmente, porque nosotros no podemos hacer nada. No sé si por ahí Fernando le tocó algún caso ahí que nos pueda contar. Bueno, antes que nada, Adrián, agradecerte muchísimo tu predisposición, siempre tu vanguardia en la lucha por los derechos del consumidor. Creo que fuiste claro, sencillo, que es lo que la gente necesita. Así que nada, mi agradecimiento por habernos compartido 2 horas de tu día y mis felicitaciones. Gracias, Fer. Vos sabés que siempre te tengo una estima muy especial porque en este mundo lo más fácil es amilanarse y vos sos de los que no. Así que un aplauso para eso. Bueno, gracias. Desde el punto de vista de... Quiero hacer 2 o 3 consideraciones nada más, un poco en línea de lo que dijo Adrián, que me parece que está bueno que lo entendamos. Los que nos toca estar del lado de los consumidores, aún en una posición más ecuánime, como a mí que me toca tal vez resolverlo, pero siempre con una mirada protectoria del consumidor, sabemos que en realidad del otro lado nosotros estamos trabajando contra el lobby de las compañías. O sea, cuando nosotros decimos que la ley 13133 todavía tiene un tope de 500.000 pesos para la multa, estamos hablando de que hay un lobby tremendo por no poner unidades variables que nos permitan a nosotros actualizar los montos de la multa. Cuando nosotros decimos que tenés un artículo de la ley que te obliga a que vos para poder presentar una impugnación tengas que poner la plata, y los contenciosos administrativos todavía te tienen diciendo que es inconstitucional, sabés que es un lobby que a veces no es directo, pero sí es cultural. O sea, los jueces contenciosos administrativos están más preocupados en verificar que el Estado no tenga un exceso que en proteger al consumidor. Esto es una lucha muy desigual. Y yo comparto muchísimo lo que decía Claudia. Digamos, acá hay que entender que hay que tener todas las herramientas necesarias para aquel pobre tipo que es el que hace funcionar el sistema. Porque en realidad la economía concentrada no funcionaría si estuvieran unidos los consumidores. Particularmente desde Mar del Plata, nosotros, un poco siguiendo lo que decía Adrián, permanentemente ponemos en marcha mecanismos que sean para garantizarle más acceso a su defensa a los consumidores. De hecho, tenemos una OMIC exclusiva para gente de la tercera edad. O sea, Mar del Plata tiene una OMIC exclusivamente para la gente de adulto mayor, para que tenga tiempo, para que pueda expresarse con tiempo y tenga el lugar como corresponde, y no sea apurado como en una oficina general que a veces entran 200 o 300 tipos por mañana, o 500, qué sé yo. 2 consideraciones más y no quiero aburrir, pero digo, una, nosotros estamos imaginando que dentro de un año y medio,